mansiones, edificios, helicópteros, carros blindados y un par de aviones. Mis guardaespaldas sin duda serán matones y mi gabinete de gobierno ladrones que irán conmigo a las reuniones donde yo cobraré extra en diferentes transacciones. Somos la cara del cinismo, del egocentrismo, del abuso del poder y el egoísmo. Inventaré una especie de socialismo donde tú y yo supuestamente ganamos lo mismo. Y perdonen que me ría, brutos que me creyeron cuando mentía. Y ahora se las tengo bien metidas. Maldito sea el hombre que en político confía. Bueno, reanudemos la transmisión. Gracias, reitero mis agradecimientos por estar acá. 6:35. Vea que yo le cambio clave a mi Facebook casi 3 días. Cada 3 días me gusta cambiarle la clave porque a veces uno no entiende lo que pasa en esto, aparte de que ese es un poco limitado. Son en los últimos 7 días, en las últimas 7 días, son 197 veces que han intentado meterse a mi perfil. Dice, uno paga un sistema de seguridad en estos aparatos. En los últimos 7 días, Safari evitó que 100 y algo de personas se metieran al perfil y un solo rollo. Pero bueno, vea, ya pasó el concierto de Daddy Yankee. Pan y circo para el pueblo se siente cómodo. Al final, pues, cada quien vive como quiere vivir. Y ahí llegó la gente a divertirse. La pregunta, ¿quién hace estos conciertos? O sea, donde el pueblo está con tantos problemas económicos, ¿quién hace estos conciertos? ¿Quién estará lavando dinero con estos conciertos? Porque Daddy Yankee no va a llegar por 2 salarios mínimos. No, él no llega por eso, ¿verdad? Se cae la transmisión. Ya le cambiamos la contraseña a esto. Ya se la cambiamos ahorita. Cada 3 días le cambio la contraseña a esta cosa. Pero pues también a veces nos confiamos, como en esta ocasión. Como toda la semana no había transmitido, no le cambié contraseña. Así es que nos habíamos confiado y ya ve lo que pasa. Pero yo me pregunto, ¿quién organiza estos eventos en El Salvador? Con tanta hambre que hay en el país, con tantos problemas económicos, la gente no tiene dinero para comprar su comida, se les complica. O sea, ¿quién hace estos eventos? Pues definitivamente a saber quién los organiza, ¿verdad? Pero desde el apóstol Santiago Zúñiga hasta Daddy Yankee. Mire cómo nos gastamos nosotros en el país. Pura propaganda, toda rara. Y hablamos de los hipotes que habían capturado en el Bajo Lempa, en Jiquilisco. A mí me gusta guardar imágenes. Vea esta imagen. La cola de ese avión es Taca. Y la parte frontal del avión, la parte de la cabina es Avianca. Y una parte y la cola es Taca. Esa imagen retrata lo que somos en El Salvador. Retrata lo que somos. Le voy a explicar esta foto. Así a la carrera. Vea. Esta foto. Esta parte de la cola es Taca. Transportes aéreos del continente americano. Taca. Esta parte de acá, todo lo que concierne a Taca, fue la parte... el dueño de todo esto es don Roberto Critz, el que está a la par de Bukele. Antes estuvo a la par de los gobiernos de la derecha. Esto es Taca. Antes el Estado estaba al servicio de Taca. El Estado. Allá por el gobierno de Francisco Flores, nombraron al coronel Ochoa Pérez embajador en Perú, allá por el 2002-2003, para ayudar a Taca a abrir la plaza comercial en Sudamérica. Esta parte es Taca. Esto representa a la derecha corrupta en El Salvador. El Estado ayudándole a una sola empresa para que haga negocio. Esta parte de acá ya es el mismo Taca. La parte frontal donde dice Avianca es el mismo Taca. La diferencia es que allá lo utilizaron los gobiernos de la derecha y hoy lo está utilizando Nayib Bukele.
Nayib Bukele, que gobierna con los oligarcas o corruptos de la izquierda y con oligarcas o corruptos de la derecha. Esa imagen retrata lo que nosotros somos en los últimos 35 años. Esa imagen, don Roberto Crit antes daba financiamiento a las campañas políticas de Arena, hoy da financiamiento a la campaña política de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un partido político que ha recogido lo más corrupto tanto de la izquierda del FMLN como de la derecha de Arena. Y ahí esto retrata justamente lo que somos 35 años. Aquí están reflejados 35 años. Ahí están reflejados 35 hermosos años. Taca con Paco Flores, el coronel Ochoa Pérez de embajador en Lima, Perú, y hoy después a Bianca y todo lo demás. Ahí están metiditos esos. Lo único que don Roberto Crit es de la derecha corrupta, digámoslo de esta manera, que con la izquierda corrupta encabezada por José Luis Merino hoy gobiernan a la par de Nayib Bukele, que une a Merino y que une a Callejas, que tanto Callejas no ha sido expulsado de Arena como Merino no ha sido expulsado del FMLN. Ambos están gobernando a la par de una persona que es gallo gallina como Nayib Bukele. Así no gobernamos nosotros y por eso no salimos de todo esto. Eso retrata absolutamente todo lo que pasa en El Salvador. 35 años en una sola imagen. Así de sencillo, 35 años en una sola imagen. Hay otras cosas que a mí, sinceramente le digo, esta imagen a mí me llama poderosamente la atención. Esta imagen. Y vea que yo estoy consciente de que el FMLN está dividido y que le han pegado fuerte al frente y que Bukele se va a comer al frente. Primero Dios si no se lo coma en beneficio de la democracia. Pero vea esta foto. Una actividad del FMLN, Suez y Callejas en círculos y una banderita celeste. ¿Quién le abría las puertas a Nayib Bukele cuando estaba en el FMLN? Los mismos que hoy gobiernan con él. Y se lo digo yo con conocimiento de causa, porque el FMLN guerrillero fue tan cuidadoso que él siempre utilizó la bandera roja con las letras blancas en la parte superior derecha. Pero de repente se metían este tipo de cosas. Por eso es que usted ve al FMLN dividido. Una parte del frente es institucional. Estamos claros que la dirigencia del frente no es del frente, responde a los intereses de José Luis Merino y Merino responde a los intereses de Nayib Bukele, o Bukele responde a los intereses de Carlos Calleja, de Roberto Crit, de los Dueñas, de los Regalado, de los Poma, y así se la llevan ellos, y obviamente responde a los intereses de Tony Saca, a los intereses de José Luis Merino, y así en esta mezcolanza, ahí estamos metidos nosotros en todo este desorden. El régimen de excepción es algo utilizado nada más. Solo lo utilizan nada más para terminar de jodernos. 8 cipotes se llevaron de allá de un cantón del Bajo Lempa. 8 cipotes entre 14 y 17 años. Por ahí sacan un video de una obra que estaban realizando ellos. Aparentemente tiene que ver con eso, tiene que ver con la represión de la dictadura o del régimen de Bukele, y así la llevamos. Pero lo que el pueblo sufre es esta realidad, vea. Esta realidad. Esto es lo que el pueblo sufre. Esta es la realidad. Y el pisto le valía a uno y no. Hoy uno va a coyol quebrado, coyol comido. Las cosas caras y el que gana poco. El sueldo mínimo pues lo subieron, pero igual siempre venimos a quedar igual porque las cosas bien caritas están. Tan caro que los artículos que forman parte del día a día de la familia salvadoreña, como los frijoles, las leches o los huevos, se han convertido en un lujo porque ya no se pueden consumir de la misma manera que antes. Si antes compraba unas 4 libras de pollo y tienes que comprar 2. El cartón de huevo, por ejemplo, que antes valía $3.25, hoy minimizamos y compramos lo que es la mitad del cartón también. En medio de una crisis económica mundial como la que atravesamos, casi todos tenemos que hacer algún sacrificio para poder ahorrar. Por ejemplo, disminuir la frecuencia con la que visitamos un restaurante, un café o el cine. El problema es que Antes se ganaba y el pisto le valía. Así estamos. La pregunta es, ¿y estos artistas como Ana Gabriel, como Daddy Yankee,
que no van cobrando el mínimo, sino que son buenas cantidades de dinero que cobran. ¿Quién los está llevando? O sea, cuando hay un pueblo sumido en una desgracia, en una crisis económica que no encuentra la tortilla, y cuando le encuentra esta cara, ¿quién está llevando a estos artistas? O sea, ¿cómo vamos a caminar nosotros de buena manera si nuestros gobernantes no son transparentes? No son transparentes. Alguien está llevando, alguien está ganando en toda esta crisis. Seguramente alguien está ganando. Pero a nuestros jóvenes hay que reprimirlos. Hay que sumir a la población en una crisis social vinculada con la delincuencia. La delincuencia es una industria donde están ganando todos. Cuando las pandillas andaban en la calle, ganaban las pandillas. Y bajo la política de la represión, los funcionarios hacían préstamos y se los robaban. Hoy no entregan cuentas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ya se preguntó usted para dónde vamos. A veces, dice, denuncian presunta detención arbitraria de 8 jóvenes que presentaron una obra teatral en el Bajo Lempa. Hace poco nosotros veíamos en las redes sociales una muchacha que daba a luz o que estaba pariendo o que había parido en la cama o en la camilla de un hospital en El Salvador. Literalmente con esposas, sujetada a un barrote de la cama con esposas. Y la ley del crecer pronto, del crecer sano, del crecer... O sea, a esa señora que estaba ahí en esa camilla, no le podían dar un beneficio diferente a que no fuera ese de estar pariendo en esa situación tan pero tan vulgar. No había otra manera de hacer que esta criatura que venía al mundo, a este mundo con tan convulsionado que está, no había otra manera de hacer parir a esta muchacha. O era la única forma en serio que nosotros teníamos. Usted ya sabe a qué imagen me refiero. Usted sabe a qué imagen me refiero. O sea, mientras nosotros tenemos a Ligia de Saca con 17.6 millones de dólares que se va, es posible que la señora que estaba en la cama haya sido o haya tenido algún vínculo quizá con pandillas. Es posible. Yo no voy a defender a la señora. Voy a criticar el acto de un gobierno que se permite que el niño, la criatura que viene a este mundo, ya literalmente de entrada, ya viene a sufrir. Sin contar con que le sacaron a garrotazo limpio la criatura a Carla. Pero eso es lo que tenemos y eso es lo que somos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que somos. El apóstol Zúñiga viene a entretener a una muchedumbre, a un pueblo que está urgido de otras soluciones, no de pan y circo. De otras cosas, ya no de pan y circo. El pueblo espera otro tipo de soluciones por parte del gobierno, no precisamente pan y circo. Pero cuando traen a los artistas, así como a Ana Gabriel le dijeron que mencionara en sus declaraciones que teníamos uno de los mejores países, un mejor sistema de seguridad en Latinoamérica, también los diputados de Nuevas Ideas o también el régimen se permite. Fíjese bien, si las personas que traen o que llevaron a Daddy Yankee a El Salvador, o que llevan a los artistas, no están relacionadas con el gobierno, ¿por qué prestan sus conciertos para manipular la mente del pueblo? ¿Por qué prestan a sus artistas o a los colaboradores para que lleven un mensaje que manipule la conciencia de la gente? ¿Estamos en seguridad? No tenemos seguridad nosotros. Pero los diputados, como Walter Alemán, dice, el fisioterapista del cantante Daddy Yankee, Andrés Vázquez, destacó que ahora El Salvador es más seguro y que se respira un ambiente de tranquilidad. Un ambiente de tranquilidad. Al pueblo le están vendiendo la tranquilidad de la seguridad a cambio de la libertad, a cambio de la comida, a cambio del trabajo. Solo es la seguridad todo lo que tiene que ver con políticas públicas de este régimen. No se confunda usted. No se confunda usted. Las políticas públicas son todas aquellas que van orientadas con un largo
o con un alcance largo. Políticas públicas en educación de 10, de 20 años. Las políticas públicas son a largo plazo. Políticas públicas de 3 meses, de 7 meses no existen. Son coyunturas que utilizan los gobiernos en la excepcionalidad que ellos pueden utilizar el mismo Estado. El estado de excepción no es una política pública, es la excepcionalidad de la ley para aplicar la excepcionalidad, del Estado de Derecho para reprimir un hecho concreto. Tenemos 7 meses de estado de excepción. Esa no es política pública. El estado de excepción, la vulneración de los derechos y de las garantías del ser humano no es una política pública, la vulneración o la violación. La política pública debe ser aquella que vaya orientada a garantizarle al ser humano un debido proceso cuando se le impute un delito, la presencia de un defensor público, la no vulneración de los derechos humanos, la prestancia del Estado en las políticas públicas para llevar comida a la gente, para generar empleo. Son políticas públicas todas aquellas que trascienden en los próximos 20, 25, 30 años. Lo que el gobierno tiene no es una política pública. Eso no es una política pública, es un apagallama nada más. Pero obviamente al gobierno se le hace más fácil manipular la conciencia de la gente. Y los artistas que de una u otra manera van y se prestan. De una u otra manera los artistas van y se prestan. Pero así estamos nosotros. Escuchen lo que este muchacho dice. Bueno, mi nombre es Andrés Vázquez, soy terapista de Puerto Rico. Soy el encargado de todo lo que es el sistema de terapia para el equipo y staff del cantante Daddy Yankee, el señor Raymond Ayala. Y en esta travesía El Salvador ha sido hermoso en los aspectos de seguridad. Yo en lo peculiar me he sentido sumamente cómodo, un país preciosísimo, una calidad humana increíble, pero sobre todo el aspecto de seguridad ha sido excelente. Me siento tranquilo poder salir a la calle con mi equipo, ir de compras, comer, así que esta experiencia en El Salvador para mí y para parte de mi staff ha sido increíble. Bueno, Eso es manipulación total. Y este baboso, y perdón por lo de baboso, pero ¿sabe por qué yo me expreso con palabras en buen salvadoreño? Porque si alguien cree que en el futuro yo busco un cargo público, yo no busco nada. Yo no busco nada. Pero estos babosos se atreven a ir a hablar de El Salvador. Si estos han estado en el hotel, si les han prestado el batallón presidencial para que con las camionetas de Capres o Casa Presidencial se trasladen del aeropuerto al hotel. Es que ahí no hay problema con la seguridad, ahí no hay ningún inconveniente. El inconveniente está allá por Soyapango, allá está el inconveniente. Pero lo llevan, ¿qué sabe este señor de la seguridad en El Salvador? ¿Qué sabe de la crisis económica del país? Les debiese dar vergüenza, quizá no a los artistas, a quienes organizan esto. Ir a hablar de la seguridad, o es que el país está seguro, o es que el país está aquí, el país está allá. Señores, si el país está seguro, ¿por qué están capturando a los jóvenes? Si el país está seguro, ¿por qué tienen el estado de excepción? Si el país está seguro, ¿por qué reprimen a la gente que no opina como quiere el gobierno? Si el país está seguro, estos hipotes del Bajo Lempa, ¿por qué se los volaron? ¿Por qué los capturaron entonces? ¿Habrá ido a Soya City, dice Alfredo Escobar? No, seguramente no fue. No, seguramente no fue. Honestamente le digo, no fue. Algunas personas, a esto les pasa igual que la diáspora, mire. Idéntico que la diáspora le pasa a ellos. La diáspora topa su tarjeta de crédito con $5,000. Compra un boleto, va al matrimonio y le mete 1,500 al boleto. Y que son 5,000, le quedan 3,500 para gastarlos. Porque va el matrimonio completo. Ya cuando llegan al cantón o llegan al otro lado, topan una coaster y se van para la playa. La coaster le gana otros 500, les quedan 3,000 todavía. Y la diáspora anda gastando y dice, es que todo es barato acá. El plato de comida en El Salvador vale $4. Dice, pollo guisado, arroz y ensalada. Sí vale $4, pero para la diáspora que lleva dólares de Estados Unidos. Pero para el que está viviendo en El Salvador con un salario de $9 diarios, $4 estamos hablando del 42-44% de su salario. Para el que vive en El Salvador es jodido. La diáspora no, va de aquí, topa la tarjeta de crédito y se va a dar la gran vida en El Salvador. Llega a los centros comerciales de las Cascadas
y de la Gran Vía. Y claro, ahí hay seguridad privada. Entonces ahí no hay ningún problema. El problema de la diáspora es que no se va a meter a las zonas rurales, a los cantones, allá donde todavía la delincuencia es rampante. Allá donde los cuatreros están rascando, están quitándole la carne a la vaca, allá no va la diáspora. Entonces se queda ahí y la diáspora gasta el dólar que lleva de Estados Unidos y se regresa a hacer la lucha otra vez, a pagar los $5,000 de la tarjeta, y el otro año el mismo ejercicio, otra deuda de $5,000, otro billetito que le mete a su tarjeta o que le saca a su tarjeta y otra vez para El Salvador. Por supuesto que si usted como vecino está viendo de que el fulano va todos los años a El Salvador y que renta un bus para echar a todo el cantón y llevárselo para la playa, imagínese que vaya alguien de la diáspora para Chalatenango. En Chalatenango tenemos de todo, pero no hay playas. Y desde por allá de un cantón se trae a alguien para la playa, a La Libertad. Un bus lleno, ¿qué dicen? Oh, miren, aquel tiene pisto, viene de Estados Unidos, todos los años viene y organiza fiesta, organiza el evento para ir a la playa. Claro, el de la diáspora va de acá, haciendo el mismo ejercicio, a presumir, a pavonear la deuda que adquiere en Estados Unidos. Y para él todo es barato en El Salvador, claro que sí, porque viene a ganar dólares. Viene a ganar dólares mínimo el de la diáspora. Si trabaja en construcción, gana $23, $25 la hora. ¿Que la vida es cara en Estados Unidos? Sí, claro, pero si usted gana $25 la hora y ir a gastar $4 en un almuerzo de pollo guisado con arroz y ensalada y una basada de fresco de horchata, eso no cuesta. No, preguntémosle al salvadoreño que está allá. A el que está allá, al que está metido en El Salvador con un salario de $9. A él preguntémosle. Preguntémosle al ama de casa cómo está haciendo para conseguir la comida. A ellos preguntémosles. Pero así pasa con estos de la seguridad. Así pasa con estos de la seguridad. Yo me encontré un día de estos con alguien, el miércoles, platicaba con alguien que vino de El Salvador, que es golondrino, y me decía él, es que ha quedado bien bonito el viaducto de los Chorros. Así me decía, o sea, los han hecho ver ilusiones de un proyecto que no existe. Y me decía él, es que quedó bien bonito el viaducto de los Chorros. Lo que dice la imagen que pasa el aparato de propaganda del gobierno es una imagen así justamente así ha quedado. O sea, lo hacen ver ilusiones cuando todos sabemos que el viaducto no existe. Pero vea, era deplorable escuchar a esta persona que hablaba del viaducto de los Chorros cuando usted, pueblo, cuando usted y yo estamos conscientes que el viaducto no existe. No existe, pero le han manipulado tanto la mente a la gente que la hacen ver obras donde no existen las obras. Y el amigo venía presumiéndome que el viaducto de los Chorros o que los freeway en Estados Unidos o California no tenían nada que envidiarle al viaducto de los Chorros. Una obra que no existe, pero la gente la está viendo. ¿Por qué? Porque les han comido el cerebro. Porque les han comido el cerebro y así estamos nosotros metidos en todo esto. Así estamos. Denuncian presunta detención arbitraria de 8 jóvenes que presentaron una obra de teatro en el Bajo Lempa. Habitantes y líderes de la comunidad Amando López Quintana del cantón El Zamorano de la jurisdicción de Jiquilisco, Usulután, denuncian la presunta captura injustificada de 8 jóvenes entre 14 y 17 años, miembros de esa comunidad, que fueron arrestados en sus viviendas la noche del sábado 5 de noviembre en el marco del régimen de excepción. Aquí suben en YouTube suben la obra que ellos estaban realizando. Corresponden a una obra teatral de la aquí la suben. 8 jóvenes. Las imágenes en pantalla corresponden a una obra teatral de la que formaban parte 8 jóvenes entre 14 y 17 años, pertenecientes a la comunidad Amando López Quintana del cantón El Zamorano de Jiquilisco, Usulután. Ellos fueron capturados en sus viviendas la noche del sábado 5 de noviembre en el marco del régimen de excepción. Habitantes y líderes de la comunidad denunciaron que las detenciones son injustificadas y que todo se trata de una especie de represalia por haber presentado la obra de la reseña histórica de El Salvador, donde utilizaron ropa similar a la vestimenta militar. De acuerdo a la madre de uno de los capturados, desde días antes los soldados habían interceptado a los jóvenes cuando se encontraban fuera de casa, llegando al punto de golpearlos y fotografiarlos hasta el día de las capturas. Anastasio Aquino había formado un ejército de 3,000 hombres y
con ellos avanzaba en la conquista de territorios, entre ellos San Vicente y Zacatecoluca. Los testigos de la obra aseguran que esta representaba hechos de la guerra civil de los 80 y los acuerdos de paz, sin tocar el tema del régimen de excepción o la guerra contra las pandillas. Todo lo que existe en esta tierra ha sido robado a mis hermanos que viven en la miseria. Por eso luchamos, por eso luchamos. La captura de los parte 8 jóvenes entre 14 y 10. Así como capturaron a esas personas, quiere decir que a muchos de nosotros nos hubiesen metido preso porque hacíamos obras de la llegada de los españoles cuando el indio Atlacat se enfrentó a las fuerzas de Pedro de Alvarado. O sea, bajo eso también a nosotros nos hubiesen metido presos, imagínense. O sea, cuando nosotros hacíamos las obras, los 15 de septiembre, o cuando nuestras cipotas bailaban las cortadoras y simulaban ser inditas con su canasto o con todas las flores. O sea, imagínense, son vulgaridades. O sea, son vulgaridades. Y ¿sabe lo mejor de todo esto? Es que usted ya perdió el miedo. Usted ya perdió el miedo y que ya estamos rezongando, y eso es bueno. Eso es bueno, que estemos rezongando es buenísimo. Así tiene que ser. Tenemos que elevar el nivel de denuncia. Los cipotes responden a los nombres de José Ricardo M, de 17 años, Marlon Isaí R, de 16, los apellidos no aparecen por cuestiones de carácter legal, Santos Emerson B, de 16, Jesús Roberto D, de 16, Juan Carlos, de 14, Aristides Adonai, de 14, Edwin Guadalupe, de 14, José Daniel C, de 16, estudiantes del 7º y 8º grado del Centro Escolar Caserío Lempamar. Fueron los soldados que se los llevaron hasta botaron puertas en casa de niños el día de la presentación de la obra. Los fotografiaron y un día antes, el 29 de octubre, los habían registrado y golpeado. Esta misma práctica, solo porque no se le dio publicidad, esta misma práctica la pasaron en el cantón Guarjila, en Chalatenango, un cantón que está arribita de Chalatenango. Este mismo suceso lo pasaron allá solamente porque allá ya eran adultos que tenían su documento único de identidad. Pero, ¿realmente a dónde vamos a llegar nosotros con la represión del gobierno? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A que nos cierre todos los espacios de manifestación? ¿A que el gobierno tenga la facultad y la potestad de decidir qué es lo que nosotros tenemos que decir? Yo sé que para usted en El Salvador lo que estoy diciendo es duro y que las facultades o posibilidades suyas de manifestarse son casi nulas. Son casi nulas. Y yo le entiendo. Yo le entiendo porque si usted se manifiesta en El Salvador, lo van a matar. Lo van a matar. La diferencia es que este tipo tiene que ir sintiendo que nosotros ya no le toleramos esto. Que no hay necesidad de estado de excepción para reprimir a las pandillas, si eso lo pueden hacer sin estado de excepción. Pero llegamos a las aberraciones nosotros y en donde al pueblo le han metido y le dice, es que los derechos humanos para el honrado no existe. Es un conflicto de ideas en donde el Bukele no tiene ni la más mínima idea. Y le voy a decir algo en relación a los derechos humanos. Los derechos humanos se pueden abordar de muchas formas. Y a la gente, al pueblo le han metido que los derechos humanos el honrado no tiene. Es que el honrado no tiene derechos humanos. Quien viola los derechos humanos es el Estado. Se puede abordar el tema de muchas maneras y es primera vez que yo voy a abordar este tema. Y quizá usted por otro lado no lo vaya a escuchar porque el tema les da un poquito de temor tocarlo. El Estado vulnera los derechos humanos, no el particular. El Estado vulnera los derechos humanos cuando trastoca la vida. El Estado no comete delito. El Estado no comete delito de homicidio. Hay que ir apartando, hay que ir haciendo una diferenciación, hay que distinguir que es una conducta de parte de un ente jurídico grande como el Estado y de una conducta de una persona de carne y hueso. El Estado no comete homicidio, él no comete homicidio, viola los derechos humanos. Quien comete homicidio es Juan Pueblo. Si Juan
mata a Mario, Juan comete homicidio simple o en las modalidades que la ley ya lo establece. A Juan se le puede meter preso. A Juan se le puede meter preso. Le quitó la vida a Mario, a Juan se le caen 28, 30 años, dependiendo de la modalidad de las agravantes que hayan. Al Estado, usted no lo puede meter preso al Estado. El Estado no lo puede meter preso. A Juan sí lo puede meter preso. El delincuente, cuando el Estado le pone las manos encima y lo mete preso, le coartó la libertad, el Estado tiene obligación de respetarle los derechos humanos al detenido. El honrado tiene garantías. El honrado tiene garantías. Garantías de la libertad de expresión, garantías de manifestarse, garantías de un debido proceso, garantías de que el Estado le diga qué juez ordenó la detención, si es una autoridad judicial, o qué fiscal, qué regional, si es la fiscalía en la detención administrativa, decreta su detención, que le preste el teléfono para hablarle a su familia, a no sacarle la declaración haciendo uso de cualquier forma o modalidad de tortura, a darle comida, a prestarle auxilio médico cuando él lo requiera. Son garantías que tiene la persona. El Estado vulnera los derechos humanos. Dice Bukele, pero es que los honrados no tienen derechos humanos. Claro que tienen derechos humanos, pero primero el Estado tiene que tutelar sus garantías constitucionales. Sus garantías constitucionales. El Estado no comete un robo o un hurto, sino que es la persona, pero el Estado nunca ha robado, sino la persona que, valiéndose de la autoridad emanada por el Estado, por las leyes, va y hace uso del dinero público. Y así existe el hurto, existe el robo, existe el peculado. El particular que no tiene una función pública no comete peculado, comete robo o comete hurto. Son cosas bien diferentes. Y a la gente le han dicho, es que el Estado, es que el honrado no tiene derechos humanos. Es que los derechos humanos son inherentes a la persona. Son inherentes a la persona. Si usted viene al mundo, usted tiene el derecho humano ¿de qué? De que le protejan la vida. El segundo derecho humano, el segundo bien tutelado, ¿qué? De que le protejan la libertad. Es un derecho que usted tiene. ¿Quién se lo va a garantizar? El Estado. Cuando el Estado lo detiene a usted arbitrariamente, el Estado está violando ¿el qué? Un derecho humano. Cuando lo detiene arbitrariamente, el Estado está violando sus derechos humanos. Cuando Juan detiene a Mario, Juan no está cometiendo una violación directa de derechos humanos, lo está privando de libertad. Lo está privando de libertad. Si la idea de privarlo de libertad de Juan a Mario es agarrar un rescate, entonces ya no es privación de libertad, ya hay un ardid, hay una malicia, hay un móvil, y el móvil es económico, entonces ya se llama secuestro. Pero en todo este laberinto de cosas nos meten a nosotros y dice Bukele, y los honrados no tienen derechos humanos. Es que los derechos son inherentes a la persona. Quien se los está violando es el mismo Estado. Es el mismo Estado. Nosotros tenemos garantías constitucionales que el Estado está obligado a tutelar, a salvaguardar nuestras garantías. Cuando el Estado no nos cumple con nuestras garantías, cuando no cuida de nuestras garantías constitucionales, el Estado nos está violando nuestras garantías de un debido proceso. ¿Por qué el Estado salvadoreño ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pregúntese eso usted. ¿Por qué el Estado salvadoreño ha sido denunciado por violación de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? ¿Por qué? A Juan Pueblo no lo denuncian ahí. ¿Por qué? Porque para eso existe la jurisdicción penal en El Salvador. Para que lo procesen allá. Se llama debido proceso, bajo un Estado de Derecho. Al ciudadano común no lo traen a la OEA a que lo escuchen en audiencia. Al Estado salvadoreño sí lo traen. A Juan Pérez lo pueden meter preso. Al Estado no lo meten preso. Al Estado no lo meten preso. Cuando un policía lo captura a usted y le pega una garroteada, pongamos el caso específico de Carla G. Vamos a decir el apellido porque ya lo dijeron en la audiencia. Carla García, la muchacha que la capturaron el 18 de junio y le sacaron el cipote. Si ese delito, si esa acción
la hubiese cometido una persona de carne y hueso, una persona natural, no estaríamos hablando de violación a derechos humanos, sino de un delito. En cuanto al Estado salvadoreño, estamos hablando de una violación a derechos humanos. Y el caso de Carla va a venir a parar ¿dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana va a condenar ¿a quién? No al policía ni al soldado que le sacó el cipote a Carla. Y lo estoy haciendo de manera literal para que nos entendamos. Si la Comisión Interamericana falla en contra o condena al Estado salvadoreño, no va a condenar a la patrulla de policías o soldados que garrotearon y capturaron a Carla. No. ¿Por qué? Porque los soldados y los policías son los primeros representantes del Estado en la calle. La Comisión Interamericana va a fallar o condenará al Estado salvadoreño. De manera subsidiaria acuden los policías. Cuando el Estado se ve condenado por la Comisión Interamericana, el Estado va e investiga para ir votando responsabilidades. ¿Investiga a quiénes? A los representantes del Estado en la calle, y en ese caso se llama Policía Nacional Civil, y como estamos en la excepcionalidad de la norma, se llama Fuerza Armada. Entonces ahí va votando, va la persona subsidiariamente respondiendo, pero el condenado no es la persona, es el Estado salvadoreño. Al final el Estado tiene que acudir o tiene que concurrir con el resarcimiento pecuniario, o sea, indemnizar a la persona. En el caso que condenen por el caso de Carla, el Estado tendrá que indemnizar a la persona, porque es el Estado. Usted como persona honrada, usted tiene derechos, claro que tiene derechos. Si usted se quiere suicidar, la vida, el primer derecho tutelado. Usted se quiere suicidar, el Estado tiene la obligación de echar el cuerpo de bomberos, un departamento de psicólogos, convencerlo, persuadirlo para que no se quite la vida. Usted no está autorizado a quitarse la vida. Si usted se quiere tirar de un puente, el Estado tiene que convencerlo que no se tire. ¿Por qué? Es un derecho humano tutelado. Usted lo trae, es inherente a usted. Desde que nace, usted no puede renunciar a la vida. Y si usted se quiere suicidar o tirar de un puente o de un edificio de 12 pisos, el Estado tiene que convencerlo. Si usted se secuestra, se autosecuestra, y el Estado se da cuenta que usted se autosecuestró, ¿el Estado qué tiene que hacer? Sancionarlo a usted. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad es un derecho inherente a la persona. Venimos con esos derechos cuando nacemos y el Estado tiene la obligación de tutelarlos. Si usted se autosecuestra para sacarle a su hermano o a su mamá un rescate millonario para alivianarse usted, que ellos no se den cuenta y el Estado lo descubre en una investigación que usted se quiere o se ha secuestrado para agarrar, porque tiene una necesidad y quiere agarrar billetillos, ¿el Estado qué es lo que hace? Lo zampa preso a usted. Lo zampa preso a usted. El Estado tiene que garantizarle ese tipo de cosas. Pero en este juego de palabras dicen, es que los honrados no tienen derechos. Si es que todos tenemos derechos. Pero los honrados tenemos garantías. Y el gobierno, el Estado no tiene la obligación de jodernos nuestras garantías. El caso de estos bichos del Bajo Lempa. Estos hipotes del Bajo Lempa. Dentro del desarrollo natural de estas personas, ellos tienen derecho a inventar, tienen derecho a participar, tienen derecho a asociarse, tienen derecho a organizarse. La organización puede ser organización cultural, organización política, organización económica, organización artística. Hay muchas formas de organizarse. El estado de excepción vulnera la organización. No dice de qué manera, dice que no se pueden organizar dentro de la vulneración de una de las garantías constitucionales, la libertad de asociarse. No nos podemos asociar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en un régimen de excepción. Quizás el gobierno, en una diarrea mental, creyendo que esos hipotes estaban haciendo algo anormal. Estaban haciendo algo anormal. Se reúnen los bichos, hacen su acto artístico y creyó que estaban cometiendo apología del delito y se los han llevado. O sea, menores de edad tratados como verdaderos delincuentes. O sea, retrotraer la historia para darnos cuenta que si nosotros no corregimos el camino, nos vamos a ver enfrentados como en la guerra civil en El Salvador 80-92. Yo particularmente veo bien de que los jóvenes se involucren en esto y que simulen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las células guerrilleras, porque para ahí vamos, pueblo.
Para ahí vamos, estamos completamente divididos como pueblo. Y lo más prudente es que usted reciba una puteada cuando critica al presidente de la República. La esencia de la democracia es negociación y tolerancia. Si no aprendemos a tolerarnos nosotros, no tenemos rumbo. No tenemos rumbo. Y es prudente que vayamos haciendo las cosas diferentes. Que vayamos haciendo las cosas diferentes. Y no se lo digo yo porque estoy haciendo campaña por el Frente o por Arena. Si yo lo he explicado mil veces cuál es mi filosofía política. Pero el camino que vamos nosotros no tenemos futuro. Ya nosotros ya nos vamos, excelente. Ya nos vamos, pero vienen otras generaciones. Y lo peor es que la gente apoya este tipo de prácticas. Pueblo, no apoya este tipo de prácticas. Cuando la dictadura le zampe la bota a usted, se la ponga en el cuello y lo tenga balbuceando y usted ya no va a echar saliva, va a echar flema. Y cuando el policía le zampe el garrote en la boca y literalmente lo torturen antes de llevarlo a una corte o ante un juez, usted me va a contar después. No crea que la dictadura no lo va a alcanzar a usted, siempre lo va a alcanzar. Siempre lo va a alcanzar. Pero usted se ha puesto a decir, es que el gobierno, exígele a su presidente que las cosas se hagan bien. Eso es lo único que usted tiene que exigir, que las cosas se hagan bien. La dictadura lo va a alcanzar, créame. Créame. Tarde o temprano la dictadura. Señores, cuando se le da demasiado poder a la Fuerza Armada, a la policía, cuando se le da demasiado poder a hombres con uniforme y hombres con armas, necesitamos como sociedad auditarlos, porque si no los auditamos, nos van a sacar hasta lo que no tenemos en los órganos internos. O sea, van varias personas que las han acribillado a balazo. Este régimen ha matado 87 personas inocentes. 87 personas inocentes sin vínculo con pandillas. Y usted dirá, es que el que nada debe, nada teme. A usted lo van a alcanzar también. En Chalatenango muere un señor, y mire que yo soy chalateco, por eso yo leo todo lo que puedo. En Chalatenango la sociedad está consternada como familia, dice, por la muerte de Carlos Morales por parte del gobierno de Bukele, así como de policías que lo apresaron. Don Carlos Morales, cariñosamente conocido como Pabucho, fue puesto en prisión bajo el régimen de excepción. Las autoridades, conociendo de su expediente médico de hipertensión, diabetes y asma, lo encarcelaron. Y producto de las condiciones como agresiones y golpes en centros penales, terminaron con su vida. Yo veo la publicación y veo todos los comentarios. No hay un comentario en contra de Carlos Morales. No hay un comentario en contra de Carlos Morales. ¿Y qué quiere decir? Cuando en las redes sociales la comunidad dice, mire, yo lo conocía, era una buena persona. Mire, yo lo conocía y en su microbús, en su Volkswagen, hacía asados y vendía frescos y vendía lo que él podía. Cuando la comunidad se manifiesta y dice, mire, era una excelente persona, no se metía con nadie. Si a nosotros nos conocen en las comunidades, ¿cómo es posible de que la policía y la Fuerza Armada vaya y hagan redadas cuando nosotros mismos somos jueces? Cuando alguien explica en alguna comunidad, aunque sea bajo de agua, decimos algo. Aunque sea bajo de agua. Lo mismo pasaba en el municipio de La Laguna. Lo mismo pasaba en el municipio de La Laguna, donde 2 policías tenían amedrentada a toda la comunidad. A toda la comunidad. 2 policías tenían amedrentado a toda la comunidad. Hoy La Laguna es un municipio que, gracias a la intervención de la prensa, gracias a la intervención en denuncias que hicimos en esta página, los policías corrigieron eso. Porque los policías era un nudo que tenían ahí. Y La Laguna en Chalatenango, ese pueblo estaba sometido por 2 policías nada más. Por 2 policías. Y habían campesinos en La Laguna que se querían tomar la justicia por las manos. Y gracias a Dios se logró parar. Esto pasó en Chalatenango. Y todos los comentarios que uno logra leer ahí, todos son favorables a este señor. En San Miguel capturaron a otro muchacho también. Con lo mismo, todos los comentarios eran favorables. ¿Será que el gobierno tiene información que nosotros en las comunidades no tenemos? Si nosotros en las comunidades conocemos a todos. Nosotros en la comunidad, en el pueblo donde nosotros somos, donde es usted ya conoce al que se hueve a la gallina. Ah, se perdió la gallina, preguntémosle a aquel.
Si no están las plumas en el suelo, pues entonces fue fulano el que se la llevó porque el tacuacín no ha sido. Usted ya conoce el que se roba el rinzo, el que se roba el rinzo, el que se mete a los corredores, se tira el falso, el cerco, y se mete a los corredores y se roba el jabón de aceituno, el que se roba el machete o la cuma para ir a trabajar. Usted ya sabe cuál es el raterito. Ya lo sabe. Usted ya sabe quién es el cuatrero también. Entonces, si la comunidad ya sabemos y se están llevando a nuestra gente de las comunidades que no está metida en problemas legales, entonces, ¿cómo es que la Fuerza Armada y la policía llegan a hacer una labor que nosotros por moral ya conocemos a nuestros vecinos? Ya los conocemos. Pudo pasar en el primer mes, segundo, tercer mes de régimen de excepción. A estas alturas, perdónenme, pero nosotros no están sometiendo. No están sometiendo. Esto no tiene sentido. Este régimen de excepción ya no tiene sentido. Ya no, aquí nos están sometiendo a nosotros. ¿Para dónde vamos? Pues para dónde vamos no sabemos. No sabemos, pero lo intuimos. Y no sabemos porque no somos sabios, pero lo intuimos. Tenemos que elevar el nivel de denuncia. Tenemos que irnos con todo. Y usted colaborar cuando llegue alguien a preguntar sobre la desaparición de un vecino suyo, aunque sea con seudónimo, colabore, dígale al periodista, mira, no me saques con mi nombre. Utilice un seudónimo, pero tenemos que caminar en esto. Aquí estamos siendo sometidos nosotros y toda la sumisión va para el 2024. No crea usted que el 2023 va a terminar este volado, no. Nos va a terminar la crisis económica y también nos va a terminar de matar la situación de este gobierno. Esto ya no es régimen de excepción, esa es violación sistemática de los derechos humanos utilizando el Estado a través de la Fuerza Armada y la policía. Allá en Tacuba hay 12 cipotes que les metieron a su familia. Ya quieren botar la transmisión, pero hagámosle huevo. Ay, perdónenla con lo que le digo, el coloquio de la palabra, y disculpe. Allá en Tacuba hay... Me le quieren dar vuelta a este volado. Ay, perdone. Decíamos que en Tacuba hay 12 cipotes que le metieron preso a su familia. Y una alianza que anda en El Salvador de ciudadanos que se han organizado les están llevando sus cositas, sus ayudas. Hay 12 cipotes que le metieron preso a quienes les llevaban la comida, a quienes les compraban el pan para el café. Son 12. Y el gobierno entrega computadoras, dice, entrega todo. Pero hay 12 bichos que están aguantando hambre. En un proceso que no va a terminar hoy, ni va a terminar en 6 meses, ni para un año. Porque este es un negocio, pueblo. Hay 12 bichos ahí, tirados. Y le digo bichos no porque lo haga de manera como desprecio, sino que así nos tratamos nosotros. El círculo de nosotros es un círculo de calamidades, un círculo de pobreza. Y ahí nos tienen metidos a nosotros, en todo este rollo, en todo este laberinto. A estas alturas, usted ya sabe que lo que está haciendo ya no es correcto. Ya no es correcto. 7 meses. Y usted me puede decir, pero es que vos estás defendiendo pandilleros. En mi vida yo he defendido a una persona que patee la línea de la ley. Nunca he defendido a una persona que vulnere la ley. He criticado militares, he criticado coroneles, generales, he criticado políticos de derecha, políticos de izquierda, he criticado a medio mundo. Porque no es posible que nosotros nos portemos bien y hagamos bien las cosas y que los políticos hagan malas cosas. Si estos 8 cipotes que se han llevado del Bajo Lempa estaban en una labor cultural natural de su edad, donde las comunidades tienen que involucrarse para no retroceder en el tiempo. Porque si se trata, pueblo, si se trata de meter presos, entonces metamos presos, empezamos por los que generan la delincuencia. La delincuencia no se genera allá abajo donde nosotros. No, allá abajo no se genera. A nosotros nos han criado que cuando hay una tormenta eléctrica nos bajan de la cama y nos ponen a rezar en pro para que la tormenta no genere daños. Si usted es evangélico, se lo encierran por allá en una iglesia y hasta Biblia chiquita le compran. Si nosotros allá abajo nos hacemos delincuentes cuando no aparece el Estado con la salud, con la educación, con los caminos, con las carreteras. ¿Por qué no aparece el Estado? Porque los gobiernos se han robado el dinero. Nosotros, la clase pobre, somos la clase más temerosa de Dios.
Somos la clase pobre que más respetamos a la persona humana porque nos inculcan principios cristianos de que respetar al prójimo como nosotros mismos. Y a nosotros nos criaron de una manera u otra con la psicología de la gallina o del lazo. Y que si hacíamos cosas pecaminosas, si no saludábamos al adulto, entonces nos castigaban. Si nosotros nos han criado bien, con todas las dificultades que tenían nuestros padres, porque no hay un libro ni un manual para criar a los hijos, pero aún con garrote limpio nos criaron y nos enseñaron a respetar lo ajeno y a respetar a la persona humana. Y a todo adulto que encontrábamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así nos criaron. Si la gente de ahí abajo, de los cantones de Chalatenango, de los cantones de Morazán, de la Unión San Miguel, de los cantones de El Salvador, la gente pobre se hace delincuente porque Gallego se volvió el billete, porque Paco Flores se llevó su parte, porque Tony Saca se agarró otra parte, porque el IGE de Saca acaba de volarse 17.6 millones de dólares y le quitaron la sentencia y hay que volver a reiniciar el proceso, porque algunos funcionarios de la izquierda metieron las manos, porque la Colocha Recinos, cuando el pueblo ponía a los muertos en la pandemia, la Colocha Recinos se robaba cientos de millones de dólares entre su hijo y su marido, que es el embajador de este gobierno en Italia. La corrupción de arriba, la corrupción de los políticos es la que hace bajar la pobreza a nuestras comunidades. Y a la gente, cuando no hay oportunidades para desarrollar su talento, a la gente no le queda de otra. No le queda de otra. Y es vergonzoso cuando uno conoce políticos como Guillermo Gallegos. Oiga, si es que Guillermo Gallegos cuando llegó a Arena en el 2000, que se hace diputado, si Guillermo Gallegos un par de zapatos tenía. Un par de zapatos tenía. El logro mayor que Gallegos había tenido cuando había sido fiscal auxiliar en el Departamento de la Paz en Zacatecoluca era la condena de unos policías por el caso de las isletas. Si cuando Walter Araujo llegó a la política, señores, si Walter Araujo se dedicaba a lustrarle los zapatos a Roberto Dawison, eso era lo que hacía, andarle el carterón a Gloria Salguero Gross y en la comisión de diálogo andarle la tachea a Rodolfo Parker, que era el asesor del alto mando de la Fuerza Armada en la comisión de diálogo. Hoy tienen dinero, hoy son millonarios, hoy tienen dinero a costillas del pueblo. Así ha sido todo el tiempo. No crea usted que yo se lo estoy diciendo con pasionismo. Es una realidad que está escrita ahí. 35 años tenemos de estar sumidos en esta crisis. 35 años. Gobiernos van, gobiernos vienen. Y el problema ya no son los gobiernos. El problema es usted y el problema soy yo. El problema somos nosotros. Cuando a las oligarquías no les quitemos el control del Estado, vamos a seguir en esto. Hay que quitarles el Estado, hay que quitarles el control del Estado. ¿Para qué? Para poner el Estado al servicio de los ricos buenos y al servicio de los pobres. Para que el Estado sirva para todos, que garantice la inversión en la generación de empleo de parte del inversionista o del rico y que garantice también la fuerza de trabajo que da el obrero, que da el pobre. Hoy tenemos un Estado que privilegia nada más al rico. Y que usted se conforma con una bolsita de atún y una bolsita de macarrones. Mientras el rico hace negocio con las compras públicas, a usted le dan una bolsita de macarrones. No vamos a cambiar, no vamos a caminar nunca, nunca como sociedad si no les quitamos el control del Estado. Cristiani era empresario, dejó la empresa y se vino a gobernar. ¿Para quién iba a gobernar? Para los empresarios. Bukele es empresario, dejó la empresa, allá una empresa toda chueca que tenía y se vino a gobernar. ¿Para quién va a gobernar? Para los empresarios. Calderón sola sí se vino. Tony Saca era el presidente de la NEP. Dejó la NEP y se vino a ser presidente. ¿Para quién va a gobernar? Para los empresarios. ¿Cuándo nos va a tocar algo a nosotros? Nunca. Cuando usted reniega porque se robaron el dinero, los políticos le ponen régimen de excepción y le dicen que usted es pandillero. Y le dicen que usted es pandillero. Y las pandillas siempre están allá abajo, en Soyapango, San Marcos, Mexicano, San Martín y Lopango. Allá están las pandillas. El Escalón no hay delincuentes. Ahí no hay delincuentes. Del Estadio Flor Blanca o del Salvador del Mundo hacia arriba, ahí no hay delincuentes. Si ahí están los delincuentes del Salvador del Mundo para arriba, los apellidos raros, los que se han robado la riqueza suya, ahí están del divino Salvador para arriba. Allá abajo en Soyapango está la delincuencia de los acabados, de los pobres, delincuencia generada por el sistema, por el régimen. Y si no, vea usted cómo están las escuelas. Vea usted cómo está la escuela de su colonia.
allá en Soyapango, los montes, Montes 1, de Montes 2, 3, 4 hasta el 5, en la Campanera, todas las escuelas ¿cómo están? Los maestros sin pensiones, no hay implementos de limpieza, no hay material didáctico para impartir las clases, no hay nada. ¿Por qué? Porque la educación nos va a hacer avivar a nosotros. La educación nos va a hacer avivar a nosotros. Y como a ellos les interesa, perdón por lo que voy a decir, pero les interesa que nosotros estemos siempre pendejos, ellos no dan educación, se roban el billete. A los maestros, usted va a ver maestro con 65 años, los pobres viejos, y perdón por la literalidad, no es una manera despectiva, pero ya tienen sus años. Los pobres maestros ya no pueden con el codo, ya no pueden empinar el codo para escribir en la pizarra. Los señores de 65 años pasan sentados porque los tobillos y las rodillas ya no les aguantan para tener su cuerpo de manera vertical o parados. Tienen que estar sentados ahí. ¿Quién sufre cuando un maestro está cansado? ¿Quién sufre cuando un maestro tiene problemas de salud? Sufre el estudiante. ¿Por qué? Porque el maestro ya no tiene las capacidades físicas para estar dirigiendo la cátedra o la enseñanza hacia nuestras comunidades. ¿Pero qué sucede? No hay pensiones. ¿Por qué no hay pensiones? Porque se las robaron. Se las robaron. El 15 de septiembre dijo este corrupto que iba a presentar las pensiones. No presentó nada. En el 2023 los maestros, algunos maestros se van a ir en el 2023 despedidos. Despedidos. Maestros entre 50 y 52 años los van a correr. Colaboradores del órgano judicial, pónganse las pilas porque los van a correr. Entre 50 y 52 años ustedes se van porque no tienen derecho a pensión. Se van a ir ustedes sin pensión. No tienen derecho, no han cumplido todavía 56 años. Se van a ir sin pensión. Van a presentar una reforma hasta que desarmen todo esto. Los viejos estamos haciendo estorbo en este sistema. No olvide eso. Pero usted siempre sigue aplaudiendo. Y cuando uno se conecta aquí, así como una persona que pasa por ahí, dice la respectiva puteada y que me manda a callar. El problema es que no es que tengamos la intención de callarnos, o sea, ni mucho menos. No tenemos la intención de callarnos, hay que seguir hablando. No es fácil hablar. Yo me alegro cuando el gobierno de Bukele que intenta callar la voz. Intenta callar la voz. Hubo un error humano. Estuve yo en una plática con Julio Villagrán. Hubo un error humano, un error que no estaba al alcance de ellos. Yo no vivo allá, pero pues la explicación así fue. Yo se los creo. Y estuve con Julio y la plática no salió. La plática no salió, por lo menos no salió en la plataforma que mayor penetración tiene, que es Facebook. Nos han dicho que vamos a estar dentro de la otra semana, si Dios así lo permite. Pero no nos podemos callar. Este gobierno es mafioso. ¿Se parece a los anteriores? Sí se parece, pueblo. Sí se parece, desgraciadamente. Este baboso se parece. Las cosas que este gobierno está haciendo, mire, si hasta las trancas se ha saltado, hasta más, este está robando hasta más. O sea que comparado con Bukele, los otros gobiernos se quedaron santos. Y que eran tacuacines. No estoy diciendo que no eran tacuacines. No estoy diciendo que no eran tacuacines. También eran tacuacines. Pero este tipo se ha saltado completamente las trancas. Vea lo que pasa en Nicaragua. Vea lo que pasa en Nicaragua. Ya no hay elecciones libres en Nicaragua. Ya no. Ya se terminaron las elecciones libres en Nicaragua. Definitivamente. Allá vamos nosotros, señores. Allá vamos nosotros a Nicaragua, a parecernos idénticos a Nicaragua. Comicios municipales de Nicaragua entre represión y miedo. Se eligen alcaldes y concejales de 153 municipios en un ambiente electoral nulo, sin competencia, sin oposición y sin posibilidades de ser auditado. Publicó en el sitio de noticias Infobae. Nicaragua celebró elecciones municipales entre represión y miedo de la población, al punto que el régimen orteguista tuvo que obligar a los ciudadanos a salir a votar, informó el periódico La Prensa y otros medios del país centroamericano. Ciudadanos de barrios de Managua reportan que los CPC, Consejo Popular Ciudadano, y hombres motorizados andan buscando gente para que vayan a votar, informó el rotativo. Según la fuente, desde temprano el oficialismo publicó fotos de pequeños grupos de gente en centros de sufragio de diferentes municipios. Debido al abstencionismo, los miembros del CPC andaban buscando a los ciudadanos para obligarlos a votar.
Este proceso electoral es parte de la consolidación del Estado totalitario del régimen de Ortega, sostuvo Ligia Gómez, una de urnas abiertas citada por el diario Las Américas. Según el mismo rotativo, las elecciones iniciaron con lentitud, una escasa afluencia de votantes y en medio de denuncias sobre arrestos de opositores por parte de la policía. La prensa, sin embargo, no mencionó a los arrestados. Hemos visto pesquisas, o hemos visto poquísima participación y hablan de todo. Allá vamos nosotros como salvadoreños. Allá vamos nosotros. La sumisión solo lleva la idea de tener una población callada. La participación política del 2024 va a ser bastante limitada. No porque Bukele en sí mismo en ese momento vaya a hacer algo. Todo este proceso del estado de excepción para allá nos llevan a nosotros a ser sumisos, a meter la cabecita como el garrobo y a dejar la cola fuera de la cueva, a estar allá, a quedarnos callados, a que nuestros vecinos pagados por el mismo gobierno, en el plan que pueda venir, nuestros vecinos nos van a poner el dedo cuando hablemos en contra del gobierno, cuando no van a haber opositores, cuando todas las instituciones las tiene Bukele a su disposición. Para allá vamos nosotros. Vamos a hacer otra Nicaragua, desgraciadamente. Y en las narices de nosotros. En las narices de nosotros. Y nosotros pensábamos de que otros tenían problemas. Somos nosotros como sociedad, democráticamente hablando, tenemos dolores de parto. Y la gente dice, es que es mejor vivir en una dictadura. ¿Me va a contar usted cuando usted le toque vivir en una dictadura? ¿Me va a tocar usted cuando diga, gracias por la puteada, se le agradece? Se le agradece. Aquí estamos para recibirla. No crea usted que usted me va a conminar a mí o que yo le voy a contestar mal. No. Muchas gracias por la puteada, yo se lo agradezco mucho. Yo no ¿cómo le voy a sacar a su mamá yo? Yo ni la conozco a la señora. Y además de eso, la señora prestó el vientre, Dios seleccionó el vientre de su mamá para traerlo a usted al mundo. Usted seleccionó putearme a mí. ¿Y yo quién soy para criticarle a su mamá? No, mejor bendita sea su mamá que lo trajo a usted. El producto está equivocadito, pero ya lo trajo para acá, hoy hay que hacerle frente, hay que aguantarlo a usted, no importa, pero su mamá no tiene la culpa de todo esto. Así es que sigamos. Allá hace 4 años más o menos, Fernando del Rincón entrevistaba a Bukele sobre el régimen de Nicaragua. Y Bukele para hablar no tiene problemas. Bukele, pues, él luego fue y se mojó en esa entrevista. Esto decía Bukele hace 4 años. Así se refería Bukele de Daniel Ortega. Hoy vea usted dónde estamos. Las ideas del pasado deben de recordarse, ser parte de nuestra historia, pero debemos de empezar a ver las ideas del futuro y ver cómo llevamos a nuestros países, a nuestras sociedades adelante en una nueva realidad que vivimos que es muy diferente a la que vivimos en los 80, y no solo lo ves en Nicaragua, lo ves en Europa, lo ves aquí en Estados Unidos, lo ves en El Salvador, lo ves en prácticamente todos los países de Centroamérica y, bueno, prácticamente todos los países del mundo, sino que no solo cambiamos eso, pero incluso si te quisieras mantener en las ideologías arcaicas y obsoletas del pasado, ellos están totalmente en contra de lo que ellos mismos siempre predicaron y estoy seguro que hace 40 años ellos hubieran estado en las marchas criticando al gobierno por la represión y ahora están aplaudiendo al gobierno por la represión simple y sencillamente porque uno de sus amigos está como presidente de ese país, pero no veo la diferencia de lo que hace Ortega de lo que hacía Somoza. Es decir, ambos se jactaban del crecimiento económico que le llevaban al país, ambos se jactaban de sus políticas económicas que habían funcionado, de que había una seguridad más o menos aparente, pero ambos eran represores de su pueblo, ambos están no dejando que la gente se exprese democráticamente, ambos están asesinando a sus poblaciones. Entonces, al final no veo diferencia entre Somoza y Ortega. Por eso que incluso, aunque quisiéramos retrotraernos a las ideologías obsoletas... Ambos están matando a su gente, presumen un crecimiento económico. Bukele criticando hace 4 años en un programa de conclusiones con Fernando del Rincón, criticando a Daniel Ortega. ¿Quién reprime a la población? Bukele. ¿Quién no permite que usted comente y a usted ya le da miedo comentar o subir una publicación? ¿Quién no permite? Bukele pagando sus troles. ¿Quién manipula la conciencia de la gente que le hace ver el viaducto de los Chorros y el tren del Pacífico? El aparato de propaganda y los youtubers de Bukele. ¿Quién ha matado cerca de 90 personas en El Salvador? El régimen de Bukele. Allá criticaba a Bukele a Daniel Ortega y a Anastasio Somoza.
hoy se parecen. Lo que tanto criticaba Bukele en aquel tiempo, gobierno de Bukele no condena a la dictadura de Nicaragua. Una noticia del 12 de agosto del 2022. Si Bukele criticaba la dictadura de Daniel Ortega, ¿por qué hoy, en este año, el 12 de agosto, cuando le tocó votar en la Organización de Estados Americanos, ¿por qué no votó en contra de Ortega? ¿Por qué no votó en contra de Ortega? El burro le cuesta hablar de orejas. Este viernes, en relación a la noticia de agosto 12, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para condenar el ataque frontal de la dictadura nicaragüense a la sociedad civil, los medios de comunicación y a la Iglesia Católica. Han circulado videos en las redes sociales donde el régimen de Daniel Ortega se ha ido encima de la Iglesia Católica, de las ONGs, de los opositores y todo. Esta fue aprobada con una abrumadora mayoría de los países que conforman el ente regional. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele no votó por el pronunciamiento. Allá hace 4 años decía de que Daniel Ortega reprimía a su pueblo, que no le permitía manifestarse democráticamente. Oiga, y hoy cómo se parecen, ¿verdad? Y hoy cómo se parecen. Pero allá lo criticaba. Hoy no quiso votar en contra de la dictadura de Daniel Ortega en la condena que hacían en la Organización de Estados Americanos. Hoy no vota. En otra nota, el mismo 13 de agosto, el gobierno de Bukele dio respaldo al candidato de Daniel Ortega electo para dirigir la Secretaría de Integración Centroamericana, el SICA. Félix Ulloa anunció que él representó a Bukele en la cumbre de jefes de Estado de la Secretaría de Integración Centroamericana, en la que se eligió al candidato de Nicaragua. La elección generó duros cuestionamientos hacia los mandatarios centroamericanos por validar las acciones de la dictadura de Daniel Ortega. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, expresó afinidad con Werner Vargas, candidato electo del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, quien recibió apoyo de El Salvador. Oiga, y no dicen que Bukele critica a Ortega porque Ortega tiene a Funes y a la familia de Sánchez Serén allá exiliados. Y la mejor manera de vengarse de un gobierno que tiene a los que supuestamente en el discurso de Bukele son los corruptos. Bukele dice que Funes es corrupto y que Ortega le da guarida. Bukele dice que Sánchez Serén también es corrupto y que Ortega le da guarida. La mejor manera, ¿cuál es? No apoyar a este gobierno, pero critica a Ortega, pero bajo de agua diplomáticamente le da apoyo en los organismos regionales. No votó en las Naciones Unidas y apoyó a su secretario general cuando llegó a tomar la silla de la Secretaría de Integración Centroamericana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al pueblo le dicen que Daniel Ortega tiene a los corruptos, lo dice Funes, a los corruptos de Funes, perdón, lo dice Bukele, que tiene a los corruptos de Mauricio Funes y a Sánchez Serén. Lo dice abiertamente Bukele, que ya se los tienen, que se vengan los de Nicaragua, dice, así lo dice Bukele. Pero bajo de agua, ¿qué hace Bukele? Apoya a la dictadura de Daniel Ortega. Pero cuando le toca criticar, dice, es que ya tiene a los corruptos, dice, más del Chaparral se llevó Funes tanto dinero. Estoy diciendo lo que dice el presidente Bukele. Y si está en contra y si está criticando porque Ortega le tiene a los corruptos, según él, la mejor manera, ¿cuál es? Votar en contra del régimen. Cuando la OEA le presenta la posibilidad de votar en contra de Ortega, ¿qué tiene que hacer? Votar en contra de Ortega por la violación de derechos humanos. Pero no puede votar porque el baboso se parece. Porque Bukele se parece a Ortega. Cuando van a la Secretaría de Integración Centroamericana, que no vote por el candidato de Ortega. ¿Para qué? Para vengarse por tenerle los corruptos, que según él se los tiene ya en Nicaragua. O sea que al pueblo le dice que Ortega le tiene a los corruptos de Funes y a los corruptos de Sánchez Serén. Se lo dice al pueblo. Pero bajo de agua diplomáticamente apoyan a Daniel Ortega. Entonces, ¿en qué quedamos? Y esta postura es bien complicada. Vea, esta postura es bien complicada. Y con todo el respeto que me merece la gente de izquierda, y usted sabe que con usted yo no tengo nada en contra, ni con el FMLN no tengo nada, con los excombatientes
medio tengo chance y yo no dudo en mandarles saludos porque son gente que han apoyado, que han aportado por la democracia, así como los veteranos de la Fuerza Armada, también son gente que de una manera u otra se aportó para la democracia. Pero en esta parte me parece muy, pero muy lamentable las declaraciones de algunos personeros de la dirigencia del FMLN. Siempre se ha dicho, y yo, César Fuentes, estoy 1000% consciente, 1000% consciente, de que Bukele es un dictador que va en camino de consolidarse en el país. Y lo dice la izquierda salvadoreña. Bukele es un dictador que también va en camino, lo dice la izquierda. Ahí estamos de acuerdo con la izquierda. Ahí estamos de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo con la izquierda cuando toca criticar el régimen de Daniel Ortega. Y hay personas que me dicen a mí, quédate criticando nada más lo que concierne a El Salvador. Pero cuando hay organismos multilaterales como la OEA, en donde Bukele no vota en contra de Daniel Ortega y se parece, señores, luchar contra la vulneración de derechos humanos de la raza humana, eso es de obligación de todos. El Salvador aparentemente está lejos de Nicaragua, pero no olvidemos nosotros que El Salvador y Nicaragua compartimos muchísimas cosas. Yo he criticado la violación de derechos humanos en algunas acciones en la guerra por parte de militares. Y si patearon la línea de los derechos humanos los militares, tienen que pagarla. Y si los comandantes guerrilleros violaron derechos humanos, también tienen que pagarla. He criticado la conducta mafiosa y corrupta de personeros de la derecha salvadoreña, de personeros de la izquierda, en mi calidad de libertario. He criticado conductas mafiosas también de este gobierno. Luchar contra la corrupción económica o financiera es una obligación de todos. Luchar contra la vulneración de derechos humanos es una obligación humana y tenemos que hacerlo todos. No importa si el dictador es un general del ejército o si es un coronel del ejército, no importa. No importa si el dictador es de derecha o si el dictador es de izquierda. Toda aquella persona que utilizando la democracia y manipulando la voluntad de un pueblo llega al poder y estando en el poder tuerce la ley para beneficio propio o de su grupo de poder y vulnera, trastoca, lesiona, lacera los derechos humanos de la población, es dictador, no importa si es general. El día que El Salvador llegue un general de la Fuerza Armada, solo por mi pasado militar, yo lo voy a soslayar, no lo voy a soslayar nunca. No lo voy a soslayar nunca, porque el primer derecho que uno tiene, la primera obligación que uno tiene es criticar al corrupto del momento. Es criticar al corrupto del momento. Y aquí no nos ponemos de acuerdo, porque un sector critica a Bukele, pero cuando le toca criticar a Daniel Ortega, no lo critica. El FMLN se va a ver en esta encrucijada como los comicios de Nicaragua. Aquí vamos a estar en el 2024 con los opositores que los van a meter presos. O ya no se acuerda el frente cuando Bukele le zampó preso a Violeta Mengíbar. Ya no se acuerda el FMLN cuando Bukele, en unas pugnas internas que se tienen ahí y que un día la vamos a tocar, le metió preso a Violeta Mengíbar, a Calixto Mejía, a Erlinda Handal, vulnerándole los derechos humanos, utilizando el Estado, vaciando el Estado, el poder coercitivo del Estado en contra de estas personas. Ya no se acuerda el FMLN, que no las mismas prácticas de Bukele sobre Violeta Mengíbar y Calixto Mejía, no son las mismas prácticas de Daniel Ortega en Nicaragua, no son las mismas. No importa el origen ideológico del dictador. Si viola derechos humanos, si trastoca la ley, si vulnera la constitución de su país, es dictador. No importa. No importa. Las comunidades del Bajo Lempa son comunidades afines a la izquierda, pueblo. Yo no soy de izquierda y yo nunca voy a ser de izquierda. Pero el hecho que las comunidades del Bajo Lempa estén siendo vapuleadas por este régimen, yo me veo obligado, aunque no soy de izquierda, pero por derecho me veo obligado a denunciar y a elevar el nivel de denuncia, a utilizar esta plataforma para llevar hasta lo más alto que uno pueda la denuncia de esos 8 cipotes que les echaron a la Fuerza Armada, coartándoles su derecho en el desarrollo que tienen estos bichos. Y no podemos guardar silencio. Esta lucha no es de izquierda, esta lucha no es de derecha. Esta lucha es de todos los seres humanos que estemos comprometidos con el buen andar de la política en El Salvador y que nos vayamos dando cuenta que el corrupto solo va a tener cabida cuando usted y yo nos comportemos como cobardes. Si usted y yo nos comportamos como cobardes, el corrupto va a seguir haciendo fiesta del país llamado El Salvador. No tenemos presidente, tenemos un mafioso que encabeza una pacotilla que están asaltando las finanzas del Estado y violando los derechos humanos de la población. Cuídese. Buenas noches. Buenos días.